Bienvenido a este video donde te mostraré cómo crear una actividad de tipo taller, la cual es utilizada principalmente para una dinámica de evaluación en pares. Estando autenticado en la plataforma Didactic, como para todos los elementos, primero activamos nuestro modo de edición. Posteriormente nos posicionamos en el área donde queremos agregar nuestra actividad. La ubicamos por el botón verde. Hacemos clic en este botón y nos listará todos los elementos que tenemos a disposición para agregar en nuestro sitio. Ubicamos nuestro elemento de tipo taller. En la parte derecha nos dará una breve descripción de lo que hace esta actividad. Lo que hace esta actividad es permitir al profesor solicitar un trabajo en cualquier tipo de formato digital, incluso una redacción de texto enriquecido que podrá capturar en un recuadro editable. El profesor debe definir las características de trabajo a entregar, incluso podría colocar un ejemplo para practicar la evaluación. La evaluación real se hace en dos partes. Una, la que saldrá de la evaluación en pares, es decir, por sus compañeros, y la otra, por parte del profesor. Es importante mencionar que para el entendimiento de esta actividad, ayudaría a tener conocimiento previo de la actividad de tipo tarea, ya que los entregables y sobre todo las formas de calificar en esta actividad se manejan de forma directa, y para la actividad de tipo taller, las asignaciones de calificación se hacen más complejas. Se puede ver algunos ejemplos en la parte final de esta columna en más ayuda. Damos a agregar. Para el ejemplo de este video, tomaremos como forma de evaluar la asignación directa y como base 100. Al igual que muchas actividades, lo primero que nos muestra son las opciones para configuración general del comportamiento de nuestra actividad. Después podremos controlar en las diferentes fases del desarrollo que a esta actividad forman. Ya en producción mostraré estas fases. Como primer parte nos pide el nombre del taller. El trabajo entregable será un video instruccional. Ponemos el nombre del taller y la descripción, la cual vamos a dejar que se muestre en la página del curso. En la parte de ajustes de calificación configuraremos las dos partes que conforman la calificación de esta actividad. Como primer punto vamos a seleccionar la estrategia, de la cual nos dan 4 opciones. La primera nos permite hacer un comentario y una calificación directa. La segunda de comentarios nos permite dejar solo comentarios y no hay calificación. En la tercera nos permite dejar comentarios y una calificación de tipo cerrada sí o no. Y la cuarta y última nos permite una rúbrica. Para este ejemplo dejaremos la primera de calificación acumulativa, que nos permita una calificación directa. La calificación por envío se refiere al número de puntos que podrán ser asignados por los pares. Como para este ejemplo mencionábamos que queríamos 100 puntos, dejaremos 80 para esta parte y 20 para la parte del profesor. Como siguiente punto de la calificación por envío, nos pide una calificación aprobatoria. Dejaremos 40 puntos, ya que es el 50% de la calificación asignada para la calificación por envío. De igual manera, para la calificación aprobatoria de valoración dejaremos el 10%. Podemos asignar algunos decimales, pero dejaremos como números enteros. Estas calificaciones se asignan de manera automática, es decir, dependiendo del número de compañeros que evalúen un trabajo, se aplicarán ciertos criterios que son mejor explicados en la página de Moodle. Es importante mencionar que estas evaluaciones se hacen en automático al momento de que los pares van evaluando. Es decir, la calificación por el envío se toma directamente de lo que se ha recabado de las calificaciones por los compañeros, es decir, por los pares. Y la calificación por valoración se toma del comportamiento de las evaluaciones anteriores. Y la calificación por valoración se toma con un algoritmo de inteligencia artificial que simula lo que haría el docente.
Es decir, esta calificación realmente es automática, tomada por la calificación por envío que han hecho los pares de este compañero. Para mayor información, les recomiendo consultar la página oficial de Moodle en el apartado de taller, ya que en esta parte nos menciona la calificación por envío y la calificación por evaluación. Y la calificación por evaluación intenta estimar la calidad de las evaluaciones que el participante le ha asignado a los pares. Esta calificación, también conocida como calificando la calificación, la calcula la inteligencia artificial, como les comentaba, oculta dentro del módulo de taller que procura realizar la típica tarea del docente. La siguiente parte de configuración son los parámetros de los envíos. En este apartado vamos a poner las instrucciones que debe de llevar el trabajo a entregar. Después se configura si la entrega requiere de algún archivo digital y cuál sería el número máximo de estos. Para este caso dejamos solo uno. El tipo de archivo, como en la descripción mencionamos, será de tipo MP4. Para seleccionar este tipo de archivo, damos en elegir, seleccionamos el tipo de archivo MP4 y hasta el final seleccionamos guardar cambios. En el siguiente renglón vamos a configurar el tamaño, que será de 50 megas máximo, y no permitiremos trabajos después de la fecha señalada. En el siguiente apartado podemos o no dejar una descripción de lo que se evaluará. Esto ya que son campos no requeridos, en este caso lo dejaremos por default. Pasamos al siguiente apartado, que es de retroalimentación. En este apartado vamos a configurar cómo los pares que son evaluadores pueden agregar información a un trabajo que estén evaluando, desde dejar comentarios, dejarlo deshabilitado, habilitado y opcional, o habilitado y que sea requerido, es decir, que dejen un comentario forzosamente. Si vamos a permitir que estas recomendaciones tengan o no archivos adjuntos que ayuden a la retroalimentación. También podemos definir el tipo de archivos que se podrán anexar, incluso el tamaño que estos deberían llevar como máximo y una descripción. Para este caso lo dejaremos igual por default. En el apartado de envíos de ejemplo podemos configurarlo para poner un trabajo como ejemplo y poder practicar la evaluación de los pares. Lo vamos a dejar por este momento así para que veamos en la siguiente etapa cómo se muestran las fases. Algo muy importante es la parte de la disponibilidad. Para esto vamos a configurar primero un rango de fechas donde vamos a poder capturar o enviar los trabajos. Para habilitar tenemos que dar la palomita en habilitar y seleccionar el rango de fechas. Como siguiente parte podemos habilitar esta opción, cambiar a la siguiente fase después de la fecha de límite para envíos. Esta parte nos va a servir para cambiar de fase de nuestra actividad de taller, pasar de una fase a otra en automático. La siguiente fase sería la fase de la revisión. Y esta fase se configura en el siguiente apartado. Vamos a asignar una fecha posterior a la fecha de envíos para poder evaluar. Con esto ya tenemos configurado un rango de fechas para envío, que inmediatamente que termine ese rango de fechas vamos a poder cambiar a una fase de evaluación. Si esta fase no cambia, aunque ya estemos en el periodo de evaluación, no podremos evaluar ningún trabajo. Entonces, en esta segunda parte tenemos nuestro rango de evaluación disponible para que nuestra fase sea activada y los participantes puedan evaluar en sus pares. Las siguientes fases son configuraciones de tipo común, como para las otras actividades. Los dejaremos por default. Damos guardar cambios y mostrar. En esta parte vemos lo de las fases. Nos muestra una fase de configuración y nos indica que estamos en la fase actual. Todo lo que está en palomita verde nos indica que ya está configurado, y lo que está
en una palomita rayada está por terminar, donde nos indica la palomita que lo podemos dejar así o completarlo. Por ejemplo, aquí nos dice editar un formato de valoración. Si yo le doy un clic en esta parte, me manda directamente a la parte de la configuración que no configuré para esta actividad. En esta parte voy a escribir los aspectos a evaluar del trabajo entregado para que los pares tengan una base y puedan coincidir en los criterios a evaluar. Teniendo una pequeña descripción de lo que se evaluará, podemos englobarlo en un aspecto, incluso podemos seleccionar característica por característica en cada aspecto, incluso ir agregando más aspectos como queramos. Si lo englobamos en un solo aspecto, podemos generalizar y dejar un puntaje directo, tomando como calificación máxima 10 puntos. Esto hará referencia a los 80 puntos que ya habíamos configurado en la primera etapa. Damos guardar y previsualizar. Si queremos ver cómo se evaluará este aspecto, podemos darle en guardar y previsualizar. Si damos guardar y continuar editando, nos seguirá mostrando esta misma pantalla. Guardar y previsualizar nos mostrará cómo seleccionamos el puntaje sobre 10. Podemos hacer un comentario y una retroalimentación global que es de tipo obligatoria. Si damos guardar y cerrar, nos regresa al apartado de nuestras fases. Para esto nos ha puesto la palomita en verde donde nos dice que ya hemos editado el formato de valoración. Si le doy clic en cambiar a la fase siguiente, entraremos a la fase de envío, que es la siguiente fase. Nos pide confirmarlo, le damos en continuar y ya estamos en la fase de envío. Como profesor podemos ver todos estos aspectos y poder posicionarnos en cualquiera de las fases, incluso cambiar el comportamiento de nuestro taller y regresarnos a una fase anterior, configurar nuevos rangos de fechas, etc. En la parte de abajo tendremos el listado de todos nuestros alumnos y los que han entregado sus trabajos y han sido evaluados. Hasta aquí solamente tenemos el listado de estos dos estudiantes de ejemplo. Si nosotros queremos ver cómo lo haría un estudiante, cambiaré de navegador, nos posicionamos en el apartado donde está nuestro taller. El alumno dará clic en el video instruccional, se muestra la pequeña descripción, da clic en video instruccional y la fase únicamente le mostrará las fechas de entrega y si ha sido evaluado o no. Para enviar su trabajo, le va a dar empezar a preparar su envío. Tendrá que escribir un título para su envío. Y tendrá que cargar su archivo MP4 como se indica. Después de haber cargado su archivo, va a guardar los cambios y solo podrá editar lo enviado, sustituir su archivo o eliminarlo y posteriormente volverlo a cargar. Como profesor, tiene la vista completa de las fases del taller y en la parte de la lista de los alumnos verá quién tiene ya cargado su trabajo. Para indicar quién evaluará a quién se puede hacer de varias formas. Como la fase de envío me lo marca, tengo una cruz en rojo que me indica que la configuración no ha sido asignada. Esta configuración se refiere a la asignación de los pares que se evaluarán. Si le doy clic en esta parte, me pasará a las tres opciones que tengo para asignar la evaluación en pares. Asignación agendada, es decir, se va a hacer automáticamente. Asignación aleatoria. Esta asignación puede ser de tipo automático justo cuando termina el periodo de envíos y pasa al periodo de evaluación. Se asignarán los pares a evaluar. Esto dependiendo junto con la evaluación aleatoria, donde podemos configurar cuántas evaluaciones por envío se tienen que hacer, por envío o por revisor, es decir, cuántas veces tiene que intervenir cada participante a evaluar
el trabajo de un compañero. Si ya se habían hecho algunas evaluaciones, aquí podemos eliminarlas. Si requerimos que los participantes tengan que tener algún trabajo enviado antes de evaluar, y para esto les comentaba que tiene que estar habilitada la asignación automática. En esta parte, guardar cambios, no los guardaré para poder ver la asignación manual. En la asignación manual, como el taller 2 ya entregó su video, únicamente nos queda el segundo participante, que es taller, y de esta manera yo estoy asignando que el participante taller va a revisar a taller 2. El participante taller únicamente le puedo asignar a su único compañero, que es taller 2. Para este ejemplo podremos ver con grupos más grandes para poder hacer una mejor asignación de los revisores. Es sin duda una de las actividades más complejas que nos da Moodle, de gran utilidad, pero con una gran cantidad de características a considerar en la configuración. Si me regreso a la parte de las fases, yo puedo ir cambiando de fases según considere, y al final voy a obtener este tipo de nomenclatura como calificaciones recibidas. Para las calificaciones existe una nomenclatura especial, la cual nos las define en el sitio oficial de Moodle, donde tenemos una pequeña tabla con ciertos símbolos que nos da un significado único. Por ejemplo, estos símbolos que aquí se muestran nos indica que hay una valoración asignada por hacer por un cierto usuario, pero no ha sido valorada ni evaluada todavía, y así para cada uno de las nomenclaturas que nos vaya poniendo nuestra tabla. Al final la evaluación la podremos ver mejor en el libro de evaluaciones. En esta parte veremos una asignación, pero el trabajo, aquí nos aparecerá la calificación recibida y la calificación otorgada, calculada por el módulo de taller, visualizadas localmente o directamente en el libro de calificaciones. Para esta actividad se toma como dos calificaciones, una como la recibida y otra como la otorgada. Por último, tendríamos que cerrar el taller, confirmamos y estaríamos terminando nuestra actividad. Sin embargo, las calificaciones entra cada par y evalúa para que así pueda tener la calificación cada participante.